Compatriotas, desde hace muchos años me interrogo sobre el tamaño real de la figura de Artigas. Me pregunto si la admiración enorme que genera su trayectoria y su pensamiento resultan de hechos reales o son solo producto de nuestra necesidad como pueblo de tener una figura simbólica que nos une. Bueno, se viene mi columna de historia que no tiene periodicidad, como habrán visto, pero que me parecía importante traerla hoy, 19 de junio. Y quiero empezar con una frase y después les voy a hacer una pregunta. Y voy a decir que el mejor homenaje al viejo líder oriental es que procuremos liberar a Artigas de las aulas y de los historiadores profesionales, porque como decía Chesnox, el pasado es a la vez un fondedero y un lazo, porque es ante todo un derecho. No corresponde a unas minorías intelectuales o a unas minorías militantes hacer la selección por sí solas, lejos del sentido común popular y de la reflexión colectiva. El derecho a la memoria colectiva significa el derecho a definir el pasado, lo que pesa y lo que ayuda. Y Andrés un poco me robó la pregunta que les venía a hacer, y es, ¿quién es Artigas para vos, Pilar? Sin repetir y sin soplar, todo va a estar bien. Bueno, ahora lo que pasa es que dijiste algo recién en la tanda, cuando Ani se generó la pregunta de si era anarquista, que tratar de definir algo que es también una trayectoria para mí, algo que es más amplio, y decías esto, y lo cual estoy de acuerdo, que es como, también tiene muchas aristas y muchas puntas por las cuales uno puede, identificarse o elegir el camino, y la polémica que genera, ¿no? Hay gente que siendo artiguista tienen maneras opuestas de ver y están partidos políticos distintos. Para mí, Artigas, así como esas figuras, tienen que ver con la libertad y con el hecho de lo que transmite es la revolución es posible, el camino siempre es la búsqueda de la libertad, la independencia y el apoyarse y ayudar a los demás, y que los más infelices sean los privilegiados. Ese es Artigas para mí. La audiencia también puede ir mandando quién es Artigas para ellos. Jerónimo. Para mí es, más allá del personaje histórico, es como la persona que pudimos entre todos unificar. Como que Uruguay es un estado, es un país que nació como medio de los tumbos y medio como un trámite, y como que lo que nos generó orgullo de nación o algo de decir, bueno, tenés que tener un personaje que sea para todos, lo conseguimos con Artigas, como coincidimos o coincidieron en ese momento los uruguayos, de que los ideales que sí tenía Artigas eran los que tendríamos que defender, y los tomamos posterior a su, como a todo su acto, como quien dice. ¿Sos artiguista? Sí. Sí. O sea, no, sin dudar. Si bueno, vas a responder sos artiguista, te lo que pasa es que no, es difícil también ponerte en lugar de sos artiguista, sí, con alguien que está hace 200 años. Con muchas de las cosas que dice estoy recontra de acuerdo, obviamente, y me parecen increíbles, me parece un adelantado en un montón de cosas, de haberla dicho hace, 200 años, más de 200 años. Artigas la vio. Pilar, sí. Sí, obvio. Siempre tengo esa sospecha de que también la historia es escrita, cómo fue escrita la historia, cómo se arman los personajes, la figura del héroe. Son mentirosos. Todos mentirosos. Los historiadores somos mentirosos, estamos todos de acuerdo. Pero bueno, yo sí soy artiguista, incluso tengo una corrección de un parcial del año pasado en el que la corrección del profesor es un circulito y un tanto artista de más. Yo lo vi ese archivo. El parcial. Pero bueno, esta columna de hoy la creí necesaria porque creo que nos falta saber mucho sobre Artigas. Lo que aprendimos en la escuela, sí, la batalla de las piedras, el éxodo y se casó con la prima, pero después de ahí nunca más volvimos a hablar de Artigas. No como político, como héroe, como prócer, como traidor, como lo quieran ver. No lo discutimos, no lo problematizamos, no lo entendemos, y eso tiene como resultado que muchas veces no lo sentimos propio. Saberlo únicamente en el busto de la escuela y en la Plaza Independencia, frío, lejano, de mármol, y en esto de que no está bien, pero que uno hace, de compararse con otros países, esto de disputarse la figura del héroe nacional, nosotros nos pasa mucho, medio que Artigas está ahí, sí, y bueno, y es Artigas, y sí.
y quiso la independencia, no la quiso, no entendemos, y quería que fuera argentino, decía Cristina, y le pegamos a Cristina, pero en realidad un poco de razón tenía, pero no nos quería independientes, pero juramos la bandera del Uruguay que él no quería el día del natalicio. Como todo un entrevero que no sabemos resolver, porque después del liceo, Artigas, si te he visto, no me acuerdo. Entonces, hoy el recorrido va a ser por las distintas visiones que hemos tenido sobre el artiguismo, y porque, digo, para todos quieren ser artiguistas, pero nadie quiere defender a Artigas. Un nieto de fundadores de Montevideo, un hombre surgido en el seno de los sectores propietarios, un caudillo que desde comienzos de 1811 se había convertido en la esperanza de los hacendados y los terratenientes rebelados contra el poder español, se iba a ir transformando progresivamente en la voz y en la expresión de los más miserables desheredados habitantes del medio rural. Proceso que culminaría exitosamente, valga la lacerante paradoja, en los últimos combates y las derrotas posteriores a Tacuarembó. Es indudable que ya desde el inicio Artigas poseía rasgos que anticipaban en alguna medida lo que ocurría luego, sus años de Pepe Artigas, contrabandista, rebelde a las pautas del orden colonial, su intimidad con el gaucherío y con los pobres de la campaña, que no se va a ver interrumpida en los tiempos que Artigas fue blandengue, su posición social subestimada por el patriciado oriental, como se encargó de señalarlo oportunamente Viana, y también la firmeza inclaudicable con que defendía la necesidad de llevar adelante tareas revolucionarias. Pero también el puente estaba definitivamente construido. Los más oprimidos, los más humildes, los más sufridos, los soldados de máximo heroísmo, lucharían hasta el final codo a codo con aquel jefe que les ofrecía al fin un lugar digno en el mundo que se aspiraba a construir. Los últimos combates contra el invasor portugués y luego contra el infiel Ramírez, así como la marcha hacia el Paraguay, mostrarían cómo en la derrota el caudillo oriental culminaba exitosamente el que resultó su mérito mayor, haber logrado unir la perspectiva de la patria con la de los pueblos, y dentro de ellos con los más desagradecidos. Una posible cronología discutible, arbitraria, mía, entonces seguramente esto de temporalizar la historia es una tarea muy difícil. Hay un libro que se llama Es necesario cortar la historia en rebanadas, que lo recomiendo. Pero esto, de alguna manera tenemos que dividir las cosas, y esta fue la manera que yo encontré, más o menos años en los límites que voy a ir poniendo. Entonces va a haber un par de videos para pasar también. Voy a hacer un reacontito sobre lo que estaba pasando en esa época y voy a recomendar bibliografía. Excelente. Para que las personas que quieran indagar en cada periodo de cómo se fue mostrando de Artigas lo puedan hacer en sus casas durante este fin de semana largo. Para algunos, porque yo conozco gente que hoy no va a trabajar y mañana tampoco. Sí, yo también conozco. Bueno. Vamos a comenzar por el Artigas vivo. Pero más periodo 1811-1850. Durante su vida Artigas fue visto como un caudillo popular entre los sectores populares, por los gauchos, por los pueblos originarios, por los negros. El proyecto de la Revolución Federal proponía una redistribución de tierras en la que los más infelices serían los más privilegiados, como bien decía recién Andrés. Esto que yo le preguntaba ¿no era novedosa esto de la justicia revolucionaria? ¿Y por qué justicia revolucionaria? ¿Por qué no era justicia social? No era sacarle al que más tenía para darle al que menos tenía. Artigas proponía sacarle a los malos europeos y a los peores americanos, es decir, a los que habían traicionado la revolución. No importaba si tenías o no tenías. Importaba que tenías porque te lo íbamos a sacar. Claro. Pero no era sacártelo porque lo tenías, era sacártelo porque vos eras o un mal europeo que estaba en contra de la revolución, o un todavía peor americano que estaba en contra de lo que estaba pasando. Sos mal europeo pero americano, venga. Esto genera un muy fuerte arraigo popular. Hay una crítica ahí que se le hace también a Artigas, y es: no construyó pedagogía política. En un momento a esa gente se le fue a sacar la casa, y ahí estábamos todos a favor de la propiedad privada. Claro, esta es no mía me toques ahora. Esta ahora es mía. Entonces no te le podemos pedir todo a Artigas, obviamente. Pero repartió tierras, construyó soberanía sobre quienes menos tenían. No les explicó que no era propiedad privada, que estamos en contra de la propiedad privada, y por eso vos tenés una tierra. Entonces, y hay un otro que ahora la precisa, capaz no tanto como vos. Ahí tenemos el video 2 para pasar, si la producción me acompaña. Y los otros, liderados por Artigas y su ejército, vamos a llamarle así, que eran los milicianos, que esto es muy interesante, que en su 80-90% eran gauchos,
era la gente de la batalla de las piedras, era la gente que con la tacuara engastada en un cuchillo había ganado a los ejércitos españoles acostumbrados a las luchas en Europa. Bueno, esa gente, esa fue la que acompañó a Artigas. Desde el Estado y desde las élites fue considerado claramente un enemigo muy peligroso por los sectores centralistas, por el imperio portugués brasileño y luego por las élites del Uruguay ya independiente. Su figura fue silenciada y proscrita en el exilio al Paraguay entre 1820 y 1850, fue casi olvidado de forma oficial. Los que quieran indagar más sobre este periodo de Artigas, caudillo y amenaza, de entre 1811 y 1850, les recomiendo que lean a Washington Reyes Abadí, Artigas y su tiempo, tomo 1 y tomo 2, y los grandes, José Pedro Barrán y Benjamín Nahum, Historia Uruguaya, tomo 2. Esto para que vean también que no es que haga una columna de historia cada tanto porque quieras, porque hay que leer mucho para hacer una columna de historia, chiquilines. Es cierto. Después vendría el silenciamiento, entre 1850 y 1880 más o menos, que Artigas es borrado del relato oficial, que es durante los primeros años de un gobierno de un Uruguay independiente. Artigas va a ser excluido del panteón nacional, se lo ve como un anarquista, como un bárbaro, como una amenaza al orden liberal y centralista. La historia oficial va a ser construida por historiadores como Francisco Berra, Bartolomé Mitre, que lo vienen a omitir y desdibujar. Tenemos el video 3 que da otra explicación. Bueno, con relación a la Artigas post-mortem, o sea, a la construcción del héroe, primero tenemos que pensar de que la gente que había quedado aquí, o sea, ¿quién era senador? Barreiro, ¿no? Barreiro había sido preso por Artigas en purificación. ¿Quién eran los otros? Santiago Vázquez. Cuando Santiago Vázquez había llevado una remesa a purificación y se había quedado con un 3%, Artigas, obviamente que no le cayó muy bien y se pelearon. Entonces, gran parte del Senado, gran parte de la Cámara de Representantes, gran parte de los que estaban construyendo el Uruguay, eran enemigos o pensaban mal de Artigas. Entonces, obviamente que esos primeros años empezó a cundir toda la leyenda negra, ¿no? Lo que siempre hablamos, ¿no? El haz de luces y de sombras, obviamente que aparecieron todas las sombras. Esto de la leyenda negra que también traía Andrés, que se ha ido construyendo alrededor de Artigas por los sectores prioritariamente conservadores de nuestro país, pero bueno, esto en la percepción popular persistía, resistía la oralidad de ese Artigas popular, y en las tradiciones más gauchas y del litoral y del norte del país seguía como existiendo ese Artigas más revolucionario. Para esto recomiendo la lectura de Real de Azúa, El patriciado uruguayo, Historia de la dominación española en Uruguay de Francisco Berra, o Viva la patria de Ana Ribeiro, ahora pedrense. Después viene la resurrección, cuando Artigas pasa de ser proscripto a ser prócer entre el 80 y 1930 más o menos, y ahí tenemos el video 4. En 1860 hay un hecho muy importante y es la primera biografía sobre Artigas, que es Vida de Artigas, de Isidoro de María, que va a construir, sin ninguna duda, contribuir a esa construcción. Pasan 20 años, ¿no? Y asume como presidente Máximo Santos, militar que va a reivindicar a Artigas. Y entre un poco ese interés que tiene en resaltar la figura del Artigas, sobre todo el Artigas militar, está generar y crear el monumento, ¿no? Ustedes me pueden interrumpir, chiquilines. No. Si no, estamos medio monólogo. atentos. Medio monólogo, si no. Bueno, con Valle y Ordóñez y antes con Varela desde la educación, el Estado liberal empezaba a tomar a Artigas como un símbolo más republicano y educativo, sobre todo en la reforma vareliana de fines del siglo XIX. Valle va a impulsar su figura como símbolo nacional, pero un héroe domesticado. No el caudillo radical, el hombre justo, el hombre austero, el defensor de la ley. Pregunta. Profe. Ayudó cuando fue la secularización, sobre todo la educación, ayudó la imagen de Artigas a hacer como un cambio ahí del. Y sí, porque había un líder laico. Claro. Hay igual la historia. Tomás Sansón se dedica mucho a estudiar la religiosidad de Artigas. Me recomiendo mucho su lectura. Pero esto, sin duda, que haya alguien a quien seguir, que sea laico, que es como con la misma lógica de elegirlo a él como héroe nacional, porque en las guerras civiles no había que tomar bando por ninguno de los dos. Entonces venía Artigas, que vos no sos de ninguno. Esto sin duda, si bien tenía educación franciscana,
y tenía como unas raíces ahí. Artigas era religioso, no era como lo que más se exaltaba de su figura, entonces sin duda aporta a que haya un líder laico en nuestro país. Bueno, Valle lo intenta como domesticar la figura de Artigas para presentarla, y ahí los blancos y los colorados, que ya habían empezado a aparecer, se lo empiezan a repartir. Cada uno se apropia de algún aspecto. El Partido Colorado lo presenta como un precursor republicano, el Partido Colorado que en 1830 es el que gobierna y es como de la misma forma que se habían disputado si la independencia es en 1825 o es en 1830, y que para el Partido Nacional es en 1825 y que para el Partido Colorado es en 1830, se disputa la figura de Artigas, el Partido Colorado como un precursor de la República, y el Partido Nacional va más por el lado de un defensor del interior olvidado, que es un poco la lógica del Partido Nacional desde la creación hasta hoy, y el fuerte arraigo que tienen en el interior de nuestro país. En 1894 le encargan al escultor Juan Luis Blanes la realización de la primera estatua de Artigas. Un año después, Juan Luis muere en un accidente sin terminar el pedido, y es su padre, Juan Manuel Blanes, que termina el trabajo sin cobrar honorarios, pero con un pedido. Y es que esa imagen sea la imagen oficial de Artigas. Bueno, bien. Junto con el cuadro, que también el famosísimo cuadro en la puerta de la Ciudadela, son las imágenes como que más representan, y como ves en Artigas, la primera que se te viene a la cabeza es lo que pintó Juan Manuel Blanes, y bueno, la escultura que está en San José de Mayo, que es la primera escultura de Artigas en nuestro país. Y tenemos el video 5 cuando quieran. Creo que Artigas tomó peso en 1910. Creo que allí Artigas se construye, se configura como el héroe nacional, porque allí se juntan dos circunstancias importantes. Por un lado, 100 años de la Revolución de Mayo, y por otro lado, el conflicto con Buenos Aires por la jurisdicción del Plata, que fue un conflicto muy duro, que se veía como una agresión de Buenos Aires, del gobierno de Buenos Aires sobre el Estado del Uruguay. Entonces allí, en 1910, se construyó una imagen de Artigas que un poco figuraba como contrafigura de la Revolución de Mayo. Es decir, el Uruguay participa en los festejos de la Revolución de Mayo, pero va a establecer su propio festejo, y el eje de ese festejo va a ser Artigas. Bueno, y en el ex teatro 18 de julio, el 25 de agosto de 1910, se canta por primera vez el himno de Artigas. ¿Lo conocían? ¿Conocen el himno de Artigas? Cántame un pedacito. Lo vamos a escuchar ahora, pero quería chequear si lo conocían. Lo seguro lo conozco, pero llamado como himno de Artigas, ahora se me... ¿Himno de Artigas? Capaz que si lo es eso. Capaz a ver, video 6. Claro, a ver. Sí. Ahí puse un pedacito porque no daba a escucharlo entero, pero es el padre nuestro Artigas, señor de nuestra tierra, que como un sol llevaba la libertad en pos. Hoy es para los pueblos el verbo de la gloria, para la historia un genio, para la patria un dios. Para que fuera ejemplo de los americanos, grabó en el libro de oro la inmortalidad, la patria de mis hijos, no venderé, oh tiranos, al precio miserable de la necesidad. Cuando hoy recordamos la pureza de su amor a la patria y su virtud, nuestras almas se llenan de grandeza y el corazón estalla en gloria y juventud. Levantad vuestros nobles corazones, la palabra Artigas escuchad, que sus ecos parecen escuadrones que pasan y que atacan gritando libertad. Gritando libertad, gritando libertad, y ahí repite el Padre Nuestro Artigas, que es esto que traía Jerónimo, ¿no? El líder laico. Hay un Padre Nuestro escrito para Pero Artigas. ¿por qué no sé si alguien lo canta, pero me parece que en la escuela no se canta más. Actualmente se canta solamente en el liceo militar y en las... Yo creo que nunca lo en canté. algún momento lo conté en la escuela, pero no era de las canciones que más la cantaba, porque ahora cuando Agus dijo la letra no me la acordaba. Y viste que las canciones esas, no sé, la de Mi Bandera, ¿te acordás? No, a Pero Don alguna José vez sí, siempre. a Don José Pero yo no la Artigas cantaba en la escuela. Yo creo que alguna vez Pero la en mi canté. escuela cantamos en el acto de fin de año a redoblar 2010. Pepe Presidente. No, veo. Sí. Descontrol total.
Para quienes quieran indagar más sobre esta reconstrucción de un Artigas que pasa a ser proscripto a empezar a ser un héroe, recomiendo El impulso y su freno, que recomiendo su lectura obligada a cualquier persona que pise el Tierra Oriental, El impulso y su freno de Carlos Real de Azúa, un librún, y El nacimiento del vallismo de Benjamín Nahum. Después, todo esto, el Estado se empieza a apropiar simbólicamente de la figura de Artigas, que puede estar medio entrelazado con esto anterior. En la escuela 67 de Florida la cantábamos, me pone la audiencia, se sigue cantando en algunas escuelas. Beto, ¿llegaste a cantar el Padre Nuestro Artigas? Ah, fue colegio. Pero no la cantaba en el colegio de Beto. En 1934 los restos van a ser repatriados. En 1936 se inaugura el monumento en la Plaza Independencia. En 1950 es el centenario de la muerte de Artigas y hay un despliegue oficial de puta madre. Se crea la imagen del prócer perfecto, valiente, justo, tolerante, sin ideologías, presentado como el padre de la nación. Todos los partidos lo van a empezar a incorporar como el padre de los orientales en un símbolo de unidad. Todo de que no tenga ideología, vaya si tendrá ideología, sacarle tierras a malos europeos y peores americanos para dárselo a mujeres pobres, pero esta necesidad constante del humano de limpiar la política y limpiar de ideología todo en esta vida. Pero tenemos el video 7 para pasar. Que hubo todo un trabajo de intelectuales de la época, en primer lugar para buscar un héroe nacional, que era bastante difícil, porque sobre todo por las guerras civiles que había atravesado el Uruguay, no podía ser ni de un partido ni del otro, ni de una fracción ni de la otra. Para quienes quieran, esto es seguir indagando sobre cómo Artigas pasa de ser un tirano a ser un héroe. También sumo a las recomendaciones anteriores, La evolución ideológica de Artigas, de Arturo Cardoso, Historia Uruguaya, tomo 6 de Benjamín y Nahum, de Barran y Nahum. Benjamín y Nahum son la misma persona. Aparece en los 60 y los 70 el Artigas revolucionario. La izquierda lo empieza a empiezan a surgir movimientos de izquierda y empiezan a decir, tenemos un precursor que es José Artigas. El movimiento obrero, estudiantil, la izquierda en general, empiezan a rescatar el Artigas más radical, el antioligárquico, el federalista, el rebelde. El MLN Tupamaros lo toma como un antecedente de lucha popular. Eduardo Galeano y Mario Benedetti, músicos como Citarrosa, como los olimareños, contribuyen a humanizar esa figura lejana, fría, de mármol en una escultura de José Artigas, y empiezan a politizar su figura y le dan un lugar central como símbolo de rebeldía y identidad popular. Y acá tenemos un poema de Mario Benedetti que a mí me fascina. Bueno. Se las arregló para ser contemporáneo de quienes nacieron medio siglo después de su muerte. Creó una justicia natural para negros, zambos, indios y criollos pobres. Tuvo pupila suficiente como para meterse en camisa de 11 varas y cojones como para no echarle la culpa a los otros. Así todo pudo articularnos un destino. Inventó el éxodo, esa última y seca prerrogativa del albedrío. 3 años antes de que naciera Marx y 150 antes de que roñosos diputados la convirtieran en otro expediente demorado, borroneó una reforma agraria que aún no ha conseguido el homenaje catastral. Lo abandonaron, lo etiquetaron, lo jodieron, pero no fue por eso que se quedó para siempre en tierra extraña. Por algo nadie quiere hurgar en su silencio de viejo firme. No fue tosco como Lavalleja, ni despótico como Oribe, ni astuto como Rivera. Fue sencillamente un tipo que caminó delante de su gente. Fue un profeta certero que no hizo públicas sus profecías, pero se amargó profundamente con ellas. ¿Acaso imaginó a los futurísimos chosnos de quienes inauguraban el paisito, esos gratuitos herederos que ni siquiera iban a tener la disculpa del coraje? Y claro, presintió el advenimiento de estos ministros alegóricos, estos conductores sin conducta, estos proxenetas del recelo, estos tapones de la historia. Y si decidió quedarse en Curuguatí, no fue por terco o por necio o resentido, sino como una forma penitente e insomne de instalarse en su bien ganado desconsuelo.
Hermoso, y Qué no es tan lindo. conocido este poema de Merelli. No lo conocía. Me encanta. Muy bueno. Lo leo siempre que puedo y lo llevo a lugares siempre que puedo. En paralelo a todo esto, en la academia también estaba pasando algo. Hay un grupo de historiadores que rompe con la historia oficial y aparece la nueva historia, la llamada nueva historia. Bastante pretencioso. El título, ya lo creo que sí. Particularmente el equipo formado por Sala, Rodríguez y de la Torre, o sea, dos grupos que los dimos a elegir recién a Andrés Espinosa y eligió a Barran y Nahum, me parece una decisión perfecta, que revisaron muy críticamente la figura oficial para mostrar el líder popular y el líder revolucionario. Las visiones del artiguismo no siempre reflejaron el carácter revolucionario del proceso, ni destacaron el protagonismo popular en él mismo, ni tampoco su inclusión como una corriente sustantiva de la revolución rioplatense. El culto, artiguista había terminado con una verdadera traición a su idea, y le correspondió a los historiadores de la llamada nueva historia en los años 60 recuperar la proyección política y social, incorporando nuevos interrogantes, nuevas preocupaciones y nuevos abordajes. Y es acá cuando se empieza como a esto de instalar un Artigas más revolucionario y no tan... la pregunta que hacía Pilar de ¿era un revolucionario o era un militar? Esto que preguntaba Jerónimo también de qué papel cumplió lo popular en la revolución artiguista. Es este equipo profundamente capaz de Nelson de la Torre, Lucía Sala de Torón y Julio Rodríguez, que escribieron un montón y que además tuvieron mucha influencia en la formación de historiadores nuevos como Ana Frega, como Ariadna Islas, que son los historiadores de nuestro tiempo. Así que es un papel fundamental el de ellos. La Revolución Artiguista es el libro más conocido, de ellos también Artigas y la Revolución Agraria, y para salir un poco de la historia, para que no me rezonguen, El País de la Cola de Paja de Mario Benedetti también es una lectura obligada para entender un poco esto de humanizar a Artigas en los 60 y en los 70. En los mismos años estaba la dictadura. Un Artigas censurado y un Artigas símbolo de la libertad, con las contradicciones que eso puede generar. La dictadura militar intenta desmantelar la encarnadura más social de este personaje. En la estética del cemento armado, encerró a los restos del héroe, prohibió libros de texto, destituyó docentes y condenó por subversivas las menciones a este periodo histórico que realizaban los partidos políticos de izquierda. Pese a estos intentos, el proceso de transición democrática demostró la fuerza que tenía la lectura popular del artiguismo. Durante la dictadura, la figura de Artigas fue fuertemente apropiada por el régimen. Fue un momento de gran tensión en torno a los sentidos que se le atribuían al prócer. Hay que destacar de este periodo el año de la orientalidad. 1975, el gobierno de facto define que sea el año de la orientalidad, que hay un montón de cuestionamientos para hacerle. Uno de ellos es que, según la ONU, es el año internacional de la mujer, entonces me encajas el año de la orientalidad, me queda un poco raro. Y en esto de forzar, construir algo que ya no construiste, no lo vas a construir en un año, lamento comunicarte, que es el sentir nacional en el pueblo. Empiezan a mostrar un Artigas nacional, domesticado, vacío. La dictadura, para conmemorar el bicentenario del nacimiento de Artigas, define que sea 1975, y es un intento sistemático del régimen de redefinir esta identidad nacional, pero en clave autoritaria, militarista, nacionalista. El Estado despliega una gran operación propagandística en torno a Artigas con los objetivos de legitimar el golpe y la dictadura, apelando a la figura de Artigas como símbolo de orden, jerarquía, obediencia, y vaciarlo de contenido, que vaya si no era lo que quería Artigas, el golpe, la dictadura y la jerarquía. Además, esto no fueron capaces ni siquiera de leerlos, porque justificar la jerarquía en nombre de Artigas, de un tipo que se levanta y dice: mi autoridad emana de vosotros, y ella cesa ante vuestra presencia soberana, es decir, yo soy el jefe de los orientales, nombrado en la quinta. Acá tenía yo un profesor, mi maestro de tercer año, Alberto San Pedro, cuando tocaba dar Artigas, cada vez que decíamos fue nombrado jefe de los orientales en la quinta de la Paraguaya, nos hacía ponernos de pie, es decir, donde está el gran Parque Central. Por supuesto. Por supuesto. Nos obligaba a pararnos. Nos obligaba a pararnos. Qué buen profesor. Alberto San Pedro, maestro de tercer año de escuela. Un tipo que dice: yo soy jefe de los orientales en tanto ustedes así lo definan, y mi poder de jefe de los orientales cesa cuando ustedes están acá para tomar esa decisión que me delegan a mí. Yo, si me voy a no sé dónde, capaz que sí puedo representarlos, pero mientras yo esté acá no tengo que representar a nadie, son ustedes. Ella cesa ante la es lo más democrático, la presencia soberana. Es la representatividad, claro, lo contrario al golpe de Estado. Sí.
Bueno, eso, intentan vaciar del contenido político real el legado artiguista y se evitaba toda la referencia que podía tener Artigas por la justicia revolucionaria, la reforma agraria, el federalismo, la soberanía popular. Se refuerzan los valores de disciplina, sacrificio, patria, trabajo, obediencia. Y ahí tenemos el video número 9 para pasar. Cuando se presenta la ley para transformar el año de 1975 en el año de la orientalidad, está asociado y dentro de la misma ley hacer un homenaje a José Artigas. Y entonces se incluye dentro de la ley el convocar a un concurso para hacer un mausoleo en la Plaza Independencia. Cuando se presenta el proyecto ganador de Lucas Ríos y Alejandro Morón, los bocetos tenían algunas inscripciones, algunas frases, no el espacio vacío, sino algunas frases. En el boceto, una de las frases que se ve es clemencia para los vencidos. Hay otras, de esas que tradicionalmente en las escuelas se enseñaban. Va a haber un decreto que va a quitar esas frases, porque temen el uso irreverente de las expresiones de Artigas. Bueno, en este sentido se publica también una edición oficial del Archivo Artigas bajo control del Estado. Se realizan actos escolares masivos, publicaciones, monumentos y una fuerte presencia en los medios que promovían las lecturas anticríticas y heroicas de Artigas. Y ahí tenemos el video número 10, que prometo que es el último. El año de la orientalidad fue un gran ensayo propagandístico y cultural que hizo la dictadura, ¿no? En 1975. Fue la conmemoración de los 150 años de la independencia. Fue coordinado por una comisión central, la comisión del sesquicentenario de los hechos de 1825, y se usó ese rótulo de año de la orientalidad, que a veces es lo que más se recuerda de ese año, sobre todo porque los niños y los adolescentes en las escuelas y en los liceos tenían que escribirlo todos los días, ¿no? Hoy es cualquier día, 24 de septiembre de 1975, año de la orientalidad. Para quienes quieran averiguar sobre el año de la orientalidad, que no es algo tan conocido, creo yo, como cuando se habla de la dictadura no se habla tanto de este año dedicado únicamente a la orientalidad. Pueden encontrar más en Autorismo y Dictadura, en Cuadernos del CLAE, escribe Gerardo Gaetano, o en Ricardo Viscardi, El discurso autoritario, el año de la orientalidad. Y dejé muy poco escrito para la actualidad porque me parecía que aún está para completarse. Y que es muy difícil mirarlo con perspectiva histórica, pero hoy sabemos que se consolida una figura oficial y más consensuada, que todos los partidos lo reverencian, aunque hay algunos énfasis distintos. Se suman a las visiones del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Frente Amplio, el surgimiento de Cabildo Abierto en 2019, resaltando al Artigas conservador, al Artigas militar, lo resignifican en clave nacionalista, religiosa, militar, y se presentan como herederos verdaderos del artiguismo. En la educación y en la historiografía se siguen difundiendo versiones heroicas y despolitizadas, aunque cada vez más docentes incorporan medidas más críticas y plurales a esto. Esto de llamarse Cabildo Abierto también tiene un profundo arraigo artiguista, que era esta reunión entre los pueblos. Pero hasta ahí llegó mi columna. Mi idea era completar la última parte con opiniones sobre la actualidad, pero queda un minuto de programa. Porque la actualidad está próximamente. Claro. Próximamente, segunda parte. No, a mí me llamó la atención eso en realidad, de que justo como el partido que está más identificado, no, pero que más se apropió. Que más se apropió últimamente, justo Cabildo, que fue lo que dijo Augusto al principio también, de que algunas derechas conservadoras están como tomando la patria, de todo lo que es la patria, bueno, la imagen de Artigas ahora. Que siempre, ¿no? Sí. La audiencia necesita una inyección de sangre verdaderamente artiguista. Acá hay abundante, nos dice el pájaro. Así les da para lo que hay que decir. Nada debemos esperar sino de nosotros mismos. Fue lo que nos dio como resultado ponerse de enemigo a quien corta el faina hasta el día de hoy. En la escuela 67 de Florida cantaban esta canción. En la escuela 166 también. El primer padre ausente de la patria, nos dice Pablo Vega. Se fue a comprar puchos. Se fue a comprar puchos. Darwin decía eso hoy, hablaba de eso hoy. Yo sufrí el año
año de la orientalidad y por supuesto que cantamos el himno de Artigas, nos dice Fernando de Playa Pascual. Estaría bueno reproducir sus letras en todas las plazas, parlamentos y en centros públicos y de alarma para despertarse todos los días. Agustín está a favor de eso. Un poco sí, un poco me gusta. Proyecto de ley. Aníbal Zampayo, el disco entero dedicado al prócer, me recuerda a Carlos, toda la razón del mundo. Acá Nelson que nos dice buenas tardes, primera vez que escucho el programa, muy interesante, me gustó mucho, muchas gracias Nelson, bienvenido. Estamos todos los días, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, te esperamos mañana. Y Marga que nos dice, lo tengo en mi libreta de casamiento, año de la orientalidad. Hace 50 años además este año, ¿no? Hace 50 años, exactamente. Este año se conmemoran muchas cosas. Muchas cosas. Había oyentes que entendieron que el Museo Histórico Nacional reivindicaba este año la muestra por los 50 años del año de la orientalidad y no, es el bicentenario del año de la independencia y fue eso lo que quiso decir Andrés, porque había gente que nos escribió, entonces nada, como Bien. de sanar esa duda también. Aclarando. Y nosotros la cantábamos en la escuela Mariano ya del Cerrito. Mucha gente cantaba el Padre Nuestro Artigas, un poco a favor. Padre Nuestro Artigas. Bueno, nos tenemos que ir. Acá me vengo como produ. Mañana me van a tener de nuevo porque Celina... ¿En qué? Celina, danos señales. Fue a comprar hoy, puchos. Hoy ni siquiera... Puchos no, porque no puede fumar, porque se muere si fuma mucho. Por lo menos escribí en el grupo. Pará, mañana Rock Nacional dijimos. Mañana día de Rock Nacional. Día de música Rock Nacional, así que ya vayan. Y en la cuchara hoy está Mariana Zaffaroni y Analía Argento, que creo que es grabado. Así que los dejamos con ellos, nos vamos escuchando Los Orientales. Muy bien, nos vemos mañana.